Una escuela sabática durante toda la semana, los 7 días. A ver, levante su mano, levante su mano. Ok, yo recuerdo cuando el maestro se paraba frente a mí en las clases y le decía eso, y yo había estudiado los 7 días. Yo tenía una alegría tremenda en levantar mi mano. Cuando no lo había hecho, pues no lo hacía, ¿no? Porque el maestro sí daba una cobertura para que nadie se sintiera mal y decía, a ver, ¿cuánto estudiaron los 7 días? 6 días, 5 días. Y ahí ibas bajando, 4, 3, 2. ¿Quién no estudió? Finalmente, tenemos la oportunidad en esta mañana de repasar, ¿verdad? Repasar la lección. Y habiendo entendido que la mayoría debimos haber estudiado la lección, yo creo que esta lección que nos ha llegado para este trimestre, que ya termina el mes que viene, ¿verdad? No hay algo más acertado, yo creo, que para la situación que estamos viviendo, la situación de las dificultades, del dolor, de la enfermedad, de los problemas, de los crisoles de la vida, ¿verdad? Es una lección que realmente pues, nos puede centrar espiritualmente para poder enfrentar las cosas que en este mundo tenemos que enfrentar. Y mucho más cuando entendemos que el hecho de ser cristianos nos ubica en un escenario todavía más serio, porque además de las problemáticas que hay en el mundo, las problemáticas sociales, las problemáticas que todo el mundo enfrenta, encima de eso enfrentamos otro tipo de problemáticas, las espirituales, las batallas internas, las del corazón, y encima de eso los ataques constantes del enemigo. Así que estamos en un escenario difícil, ciertamente, pero la lección, además de presentarnos esta realidad, de que continuamente atravesamos por un crisol, nos da esperanza, nos da lecciones para que en medio de las dificultades entendamos que hay un Dios que está con nosotros, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Un Dios que no nos va a desamparar, un Dios que a pesar de las dificultades, las tentaciones, los ataques, los problemas que sean, estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Amén? Bien, quiero que alguien me diga cuál es el título de la lección de la lección que estudiamos durante esta semana. A ver.
Luchando con la fuerza de Cristo, luchando con la fuerza de Cristo. Y debimos haber leído el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 5 al 15, Colosenses, capítulo 1, versículo 28 y 29, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 29 y Génesis 32. Génesis 32. Es interesante que luego de haber hecho esta lectura, vamos a entresacar algunas lecciones que, si bien son remarcadas en la lección, haríamos muy bien en incorporarlas a nuestra vida. Vamos a tener una corta oración nuevamente, insistir en oración para que el Señor nos bendiga y nos ayude a incorporar todas estas lecciones de su palabra en nuestra vida. Dios y Padre, queremos agradecerte en esta mañana por concedernos la oportunidad sagrada de estudiar tu palabra a través de la lección. Pedimos, Señor, tu dirección, suplicamos la bendición de tu Espíritu, claridad de mente y corazón para poder no solamente entender, sino también incorporar todo lo que tú quieras decirnos y necesitemos escuchar en esta mañana a nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ciertamente la lección de esta semana va a estar concentrándose en tres direcciones, como pudieron ver en la introducción a la lección. Hay tres preguntas que la lección va a intentar responder. La primera de ellas es cuál es el papel de nuestra fuerza de voluntad en la batalla contra el yo y contra el pecado. ¿Okay? ¿Cuál es el papel de qué? De nuestra fuerza de voluntad. Y hay una batalla doble, si pudieron ver, una batalla contra el yo y una batalla contra ¿quién? Contra el pecado. Atención a esta primera parte porque el autor declara algunas cosas interesantes que no podemos perder de vista con relación a lo que depende de nosotros a la hora de batallar contra estos enemigos. Porque hay una versión moderna de cristianismo donde se está enseñando falsamente que el cristiano sencillamente pues no tiene que hacer absolutamente nada, que tiene que dejarle todo a Dios y que Dios pelea nuestras batallas y usted simplemente tranquilo y esperar en la salvación de Dios. Eso tiene un sentido cuando se puede aplicar la Biblia en todo el panorama, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el panorama completo y podemos comprender que Dios es el autor y consumador de nuestra salvación en primer lugar, pero el ser humano sí tiene una obra que hacer, ¿verdad? No se concibe una lucha, una batalla donde el soldado se cruza de brazos. Y si nosotros estamos en medio de una lucha y si se está decidiendo nuestra redención o nuestra perdición, no se puede entender, solamente con la lógica bastaría para entenderlo, que un soldado no puede quedar cruzado de brazos aunque sea Dios quien esté peleando sus batallas. ¿Ok? Ahora, hay otra pregunta que el autor va a intentar responder y es cómo podemos evitar el error de permitir que nuestros sentimientos gobiernen las decisiones que tomamos. La tercera pregunta que va a intentar responder es por qué debemos perseverar y no rendirnos cuando estamos en el crisol. Bien, vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que vamos a intentar responder? ¿Cuál es el papel de nuestra fuerza de voluntad en la batalla contra el yo y contra el pecado? Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Vamos a buscar el capítulo 16, ¿verdad? Capítulo 16, si pueden ayudarme. Alguien que me pueda ayudar en la lectura, yo ya lo tengo acá, pero quiero que me ayuden. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Vamos a estar leyendo, aunque en la lección se nos remarca leer desde el versículo 5 al 15, vamos a leer la parte que tiene comprendida el versículo 7 y hasta 7 y 8, por favor, 16, 7 y 8. Con eso bastará. Daniel. Mas yo digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os les enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Ok, gracias Daniel. Bien, aquí en primer lugar
vamos a tratar de notar cuál es la obra del Espíritu Santo, porque está bien claro en la Escritura, allí se nos declara cuál es la obra del Espíritu Santo, ya incluso en la introducción se estuvo hablando un poquito de esto, pero quiero que alguien me diga lo que pudo captar con relación a la lectura, cuando nos dice claramente lo que hace en favor de nuestra salvación el Espíritu Santo. A ver, ¿qué es lo que hace? Despierta nuestra conciencia y lo malo. La realidad de nuestra condición, que estamos hundidos en el pecado, una condición de pecador. Perfecto. El primer punto es ese. Sí, a ver, ¿qué más hace? Vamos a reiterar la lectura. Cuando Él venga, convencerá ¿a quién? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ver, vamos a entender un poquito porque Daniel lo graficó bastante claro, ¿verdad? Hay una obra del Espíritu Santo que tiene que ver con el convencimiento, ¿no? Él tiene que convencer. Él trata de alguna manera influenciar en nuestra mente para llegarnos a convencer. Ahora, que el Espíritu Santo nos convenza, que el Espíritu Santo tenga la capacidad, y no podemos dudar de ello, porque el Espíritu Santo es una de las personas de la deidad, y tiene la capacidad eterna, el poder eterno, o sea, no hay nada que sea imposible para Dios. Sin embargo, Dios se ha limitado en cuanto a nuestras decisiones, porque aunque Él nos convence e intenta hacerlo continuamente, no puede obligarnos a tomar ¿qué cosa? Decisiones. Entonces, según lo declara la Escritura también, la obra del Espíritu tiene que ver con convencernos ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿por qué pecado? Porque a menos que una persona esté consciente de su condición, no podrá buscar o entender que necesita una solución, ¿sí o no? Imposible. Si usted va al doctor, al hospital o a una consulta con un especialista, usted no va a estar buscando medicinas ni ningún tratamiento si antes el profesional de la salud no le declara a usted, habiéndole hecho algunas pruebas de sangre o cualquier otro tipo de prueba que sea necesaria, que usted tiene una enfermedad. O sea, el doctor, el médico, debe decirle a usted, mira, estás enfermo. Y la prueba de que estás enfermo es esta radiografía, ¿verdad? Mira, aquí tienes un problema, tienes una infección en los pulmones. O sencillamente te hace un análisis de sangre y te muestra los resultados y dice, mira, aquí tienes problemas con los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, no sé, la hemoglobina, cualquier otro factor que ellos quieran medirte para mostrarte los resultados de la prueba que irremediablemente están señalando el padecimiento que tenemos. Ahora, luego de eso, habiendo visto frente a nuestros ojos lo que realmente tenemos, ya es evidente poder comprender que tenemos una enfermedad o un padecimiento. O sea, está claro, está claro. El Espíritu Santo trabaja mostrándonos constantemente nuestra condición. ¿Ok? El resultado de lo que nosotros somos y tenemos dentro, para que luego anhelemos y busquemos una solución. Daniel. Si me permiten, quiero leer una nota que está aquí en el día domingo, que nos va a ayudar a comprender mejor todo lo que, como dijo usted, ya se venía hablando desde la introducción. Dice así: el Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Él os guiará a toda verdad, lo que se leyó en Juan 16:13, de que
declaró el Salvador: si los hombres están dispuestos a ser amoldados, efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar. Tremendo. Miren, ¿por qué tanta insistencia del Espíritu en convencernos? Miren cómo se coloca en la Biblia en ese orden, de pecado primero. No dice es pecado, justicia y juicio. No dice juicio, justicia y pecado. Dice pecado, justicia y juicio. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que entender a la luz de la influencia del Espíritu Santo de que tiene una condición perdida, de que tenemos una condición de perdidos, tenemos una naturaleza pecaminosa, y a menos que nos arrepintamos de esa condición, a menos que nos arrepintamos de nuestros pecados, no vamos a anhelar la cura por esos pecados. Por eso primero tiene que el Espíritu Santo trabajar en esa esfera, convencernos de pecado. Ahora bien, nosotros a la hora de arrepentirnos tenemos que entender algo, y es que Dios nunca va a forzar el arrepentimiento de una persona, nunca. El Espíritu Santo te puede convencer, pero nunca te va a obligar a arrepentirte. ¿Y cómo puedes llegar a arrepentirte? Puedes llegar a arrepentirte cuando estás consciente en primera instancia de que eres un pecador, de que nuestras actitudes y nuestra condición nos va a llevar a la perdición, a menos que hagamos un cambio de dirección. Generalmente el Espíritu Santo, ¿cómo nos convence? Porque se está diciendo que Él convence de pecado, y que que nos convence de pecado es necesario para que nos arrepintamos. Porque a menos que nos arrepintamos no habrá salvación, ¿verdad? No habrá reconocimiento de la culpa y búsqueda de una solución o de salvación. Ahora, ¿cómo convence el Espíritu Santo? ¿Cómo? Bueno, vamos, antes de que respondan, no nos salgamos del contexto de la lección. Estamos hablando del crisol, de las pruebas, de las dificultades. Y a veces, como dice el autor, el crisol aparece, cuando se habla del crisol, se habla de las dificultades, precisamente porque no hemos obedecido o no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. ¿Ok? O sea que a veces Dios utiliza el crisol, o Dios permite el crisol en nuestras vidas, para que lleguemos a reconocer nuestra condición y a arrepentirnos de nuestros pecados. Hay muchas maneras que el Espíritu Santo utiliza para convencernos. Una de ellas ya acabo de mencionar. ¿Alguien me puede mencionar alguna otra? Las circunstancias. Ciertamente las circunstancias que están a nuestro lado, Dios las usa como alfarero divino para de alguna manera hacernos reaccionar, ¿verdad? Hacernos reaccionar. Yo he conocido gente que han sido toda la vida orgullosos con relación a su condición espiritual, ¿no? Cuando hablo de orgullosos no me refiero al orgullo mundanal, sino desgraciadamente al orgullo de algunas personas que, a pesar de ser cristianos, poseen al punto de que se creen merecedores de la salvación. Y he conocido personas así que, llenas de orgullo, en algún momento han creído ser merecedores de la salvación. Sin embargo, han tenido que convencerse con golpes duros de la vida de que ellos no tienen ningún tipo de garantía humana que pueda generarles ese tipo de bendición. Por otra parte, he conocido personas que, a menos que Dios haya permitido que pasen por el crisol, nunca hubieran reaccionado ante su voz. Nunca hubieran reaccionado ante su llamado. No sé si han escuchado ese refrán que dice que solamente miramos al cielo cuando estamos en el lecho, ¿verdad? Solamente miramos hacia el cielo cuando estamos en el lecho. Y hay otros tipos de refranes similares que solamente nos acordamos de Dios cuando vienen los problemas. Ciertamente a veces Dios permite los problemas porque a menos que los problemas aparezcan, no sentiremos nuestra vulnerabilidad, número uno, no reconoceremos nuestra condición de perdidos y no ansiaremos una solución para nuestra vida. Por eso en ocasiones
el Espíritu Santo utiliza esas herramientas para convencernos de nuestra condición, para guiarnos a la salvación. Ahora bien, el convencimiento del Espíritu Santo trabaja en un área bien sensible del cuerpo humano y es, yo creo que el área más sensible y el área más importante, el cerebro, ¿verdad? El Espíritu Santo intenta convencernos. Y cuando una persona intenta convencerte, te convence de muchas maneras, pero si no tiene argumentos sólidos, nunca te va a convencer, ¿sí o no? Si tú vas a una discusión con una persona, si vas a intentar llegar a una conclusión con una persona o a determinar cierto asunto con otra persona, si esa otra persona no tiene los argumentos sólidos para demostrarte que tiene la razón, nunca te va a convencer. El Espíritu Santo necesita y tiene los argumentos suficientes para que tú y yo estemos completamente convencidos de nuestra condición. Y esos argumentos, yo creo que el mayor de ellos es lo que viene en la palabra de Dios. El mayor argumento del Espíritu Santo está en la palabra de Dios. El segundo argumento que quizás puede utilizar el Espíritu Santo es su voz apelando a nuestra conciencia. No sé si ustedes han escuchado ese refrán que dice, la conciencia me martilla, ¿no? La conciencia me acusa. No es la conciencia. Es más, sin la presencia del Espíritu Santo no hay conciencia del mal. Cuando hay conciencia del mal es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Cuando tú sientes que algo está mal en tu vida, cuando hay una voz interior que te dice estás pensando mal, estás obrando mal, estás mirando algo que no debes ver, estás deseando algo que no debes desear, estás haciendo algo que no debes hacer, esa voz constante es el argumento que utiliza el Espíritu Santo para hacernos reaccionar. Y muchas veces nosotros cerramos nuestros oídos, ¿verdad?, ante esa voz. Y eso implica que por mucho que haga el Espíritu Santo en nuestro favor, por mucho que haga el ministerio de los ángeles en nuestro favor, por mucho que Dios haya orquestado en favor de nuestra salvación, si tú y yo no reaccionamos ante nuestra condición, nunca habrá una esperanza genuina de salvación. Por eso insiste tanto el Espíritu Santo en convencernos. Por eso insiste tanto ese ser divino en que tú y yo reconozcamos nuestra condición. Porque a menos que nos sintamos perdidos, nunca, insisto, buscaremos la salvación. Y el crisol, las dificultades, a veces, tendría que incluir esta palabra que no es muy agradable, a veces, desgraciadamente, el crisol es imprescindible para que nosotros reaccionemos. A veces las dificultades son imprescindibles para que nosotros reaccionemos. Los dolores de la vida, imprescindibles para que nosotros reaccionemos. Porque a menos que nos ocurran, no vamos a reaccionar. A menos que aparezcan los obstáculos en el camino, no intentaremos buscar una solución. Por eso, precisamente el Espíritu Santo utiliza el crisol como un medio a través del cual convencernos de nuestra realidad, de nuestros imposibles y al mismo tiempo convencernos de que necesitamos una cura para nuestra enfermedad. Ahora vamos a la lección del lunes. Supuestamente ya leímos Colosenses 1, 28 y 29, pero quiero que alguien me lo vuelva a leer en voz alta. A ver, Colosenses capítulo 1, verso 28 y 29. Si ya lo tienen, puede leerlo, por favor. Es que la persona que lo tenga se pone de pie, Herminio. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si notan, como bien dice el autor, hay una perspectiva muy interesante de la forma en la que Pablo, estoy leyendo, ve su relación con Dios
en esta obra. Dice que él lucha, pero con el poder de Dios. Y lo interesante, si pudieron profundizar en el estudio, es que la palabra que él utiliza para trabajo significa cansarse, implica trabajar hasta quedar exhausto. O sea, el trabajo al cual hace alusión Pablo, que tiene que ver con lo que él hace, habla de un intenso trabajo hasta quedar exhausto. Es la imagen de un atleta, ¿verdad?, que está entrenando hasta quedar extenuado, ¿verdad? Ese tipo de entrenamiento, ese tipo de trabajo que mediante el cual el atleta intenta prepararse para luego enfrentarse a una competencia. Y Pablo está más o menos utilizando una palabra similar cuando se menciona a lo que él a lo que él hace con relación a su preparación espiritual para alcanzar la meta. Ahora bien, lo otro que queremos visualizar acá es que nosotros generalmente vivimos, y estoy remarcando lo del autor, vivimos en un mundo en el que desgraciadamente pues las personas quieren más con menos esfuerzo, ¿sí o no? Así lo dice el autor. Quieren más con menos esfuerzo. Y en la vida cristiana o en la experiencia de la cristiandad está pasando lo mismo. Las personas quieren más con menos esfuerzo. Quieren salvación, pero sin esfuerzo. Quieren galardón, pero sin tener que hacer nada. Y Pablo está diciendo que en lo que depende de la actitud, él se está esforzando hasta quedar prácticamente sin fuerzas. Él está haciendo todo lo posible. Sin embargo, el autor presenta una perspectiva que es la que Pablo está remarcando, es que Pablo está esforzándose hasta la saciedad, pero no con sus propias fuerzas, sino con las de Cristo. Y ahí vamos a detenernos. Pero bueno, a ver, Daniel. Hay un problema muy grave, como ya lo tocaron hace un ratito también en el ahorita mencionó usted, lo que es el mundo cristiano de hoy en día, ¿no? Y de ahí no está excluido nadie. No, nadie. Cuando hablamos de cristiandad, hablamos de todos, de toda la cristiandad, no solamente del adventismo, ¿ok? El problema hoy en día es que se está presentando a un Cristo que para mí no tiene nada que ver con el Cristo que yo encuentro en la Biblia, que nos da un ejemplo de abnegación y de sacrificio. Gracias, hermano. El Cristo que yo encuentro en la Biblia es un Cristo que se abnegó al máximo y se sacrificó hasta la cruz. Pero hoy en día el problema es que se predica el cristianismo y el hecho de ser cristianos como el hecho de solamente asistir a una congregación, reunirse con una iglesia, presentar diezmos y ofrendas, y se presenta un evangelio de prosperidad y paz que no tiene nada que ver con todo esto. Por eso es también que dificultamos la obra del Espíritu Santo. Está usted hablando acerca de cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Ahorita estamos tocando el tema de lo que es ejercer y esforzarnos con nuestra voluntad, ¿verdad? Bueno, si me permiten, yo quiero compartir una nota que está en el Camino a Cristo. Nos recomendaban leer el capítulo que se llama La Consagración. Correcto. Y dice el Camino a Cristo acerca de cómo muchos se preguntan, ¿cómo podré entregarme a Dios? Y eso todos nos lo hemos preguntado. Dice, deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de nuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podemos mantener nuestras decisiones. Nos desanimamos cuando vemos que lo que resolvemos como humanos no podemos cumplirlo. Y dice aquí, el conocimiento de vuestras promesas no cumplidas, de vuestros votos quebrantados, que eso es lo que hace en nuestra persona, nos debilita, dice aquí, debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad. No es que no seamos sinceros, hermanos, es que el problema es que estamos pretendiendo muchas veces hacer todo esto con nuestras fuerzas. Y lo que estábamos leyendo ahí en Colosenses, ahorita que estaba el pastor explicando, es que Pablo no luchaba con sus fuerzas.
Dice, lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A aquí ellos, la palabra clave, miren la frase clave. ¿El poder de qué? Elegir. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Dios le dio a Dios el poder de elegir? Porque Dios no puede hacerlo por nosotros. Si Dios hiciera eso por nosotros, entonces se afirmarían las acusaciones de Satanás en Correcto. contra de Dios, como un tirano y un dictador. Y concluye, dice, ellos, hablando acerca de nosotros, a ellos les toca ejercerlo. Y concluyo la nota que dice así, no podéis cambiar vuestro corazón ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. De ese modo vuestra naturaleza entenderá estar bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Deseas ser bondadoso y santo. Desear ser bondadoso y santo es rectísimo, dice. Pero si no pasamos de eso, nada nos valdrá. Y dice la nota que muchos tristemente se van a perder esperando ser cristianos cuando lo podrían llegar a ser hoy. Así es, gracias Daniel. Bien, hay un versículo, por supuesto que no viene aquí en la lección, pero yo quiero remarcar, aparece en Isaías capítulo 40, versículo 29, yo creo que muchos se lo saben de memoria. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Recuerden que Pablo estaba diciendo, yo me esfuerzo, yo hago, me entreno, me disciplino hasta quedar extenuado, pero no lo estoy haciendo con mi fuerza, lo estoy haciendo gracias a una fuerza superior. ¿Sí o no? ¿Qué fuerza superior es esa? La de Dios. Aquí está diciendo Isaías que al que está cansado, Dios lo levanta. Y dice Isaías incluso que al que ya no tiene nada de fuerza, Dios le da fuerzas. O sea, mi querido hermano, no hay pretexto para decir no podemos batallar, ¿no? No podemos echar la pelea, ¿sí o no? No hay pretexto, porque la Biblia me está diciendo que Dios, al que está cansado, y posiblemente estoy hablando en esta mañana para personas que se sientan cansadas, para personas que al enfrentarse a los crisoles de la vida, se sienten tan heridos y tan afectados que se sienten cansados al punto de desmayar. Dice la palabra que para esa gente cansada que está desfalleciendo, Dios dará fuerzas. Pero también dice Isaías que Dios es tan misericordioso que al que no tiene ya fuerzas, al que las perdió, si anhela continuar la pelea de la salvación, Dios le dará nuevas fuerzas. ¿Amén o no amén? Ahora bien, lo interesante es que hay algo que nosotros tenemos que entender y no podemos perder de vista. Dios nunca va a obligarnos, Dios nunca va a forzarnos a hacer su voluntad, Dios nunca va a obligarnos a tomar una decisión. Todo depende de nuestra capacidad de reconocer, de rendirnos, de estar dispuestos a entregarnos. Eso Dios no lo va a hacer por nosotros. Entre los sabios japoneses, y tengo que hablar así porque son refranes de la antigüedad, hay una linda declaración que enfatiza lo siguiente. Ellos dicen que la disciplina le gana al talento. La disciplina le gana al talento. Y ellos más o menos lo grafican así. La persona talentosa va adelante, ¿ves? Va adelante en la carrera de la vida. O sea, el talentoso, el que tiene muchos talentos, va adelante en la carrera de la vida y parece que es la persona que va a ganarse todo el éxito, ¿verdad? El talentoso tiene todo para triunfar en la vida. Sin embargo, dicen ellos, la disciplina alcanza al éxito. O sea, que el disciplinado, aunque el talentoso va adelante, el disciplinado es capaz de alcanzarlo y superarlo. Porque aquí la palabra que quiero enfatizar es disciplina. Y la disciplina, aunque Dios utiliza muchos medios, y yo creo que deberían este sábado de tarde no perder la oportunidad en algún momento de estudiar la lección de la semana que viene, ¿verdad? Porque el último de los días de esa lección hablará sobre la disciplina que hace el Señor en nuestras vidas.
Pero lo interesante es que hay un tipo de autodisciplina. No vamos a ser tan ingenuos a la hora de reconocerlo, porque esa autodisciplina es necesaria para la vida cristiana. La autodisciplina que yo tengo que ejercer a la hora, por ejemplo, de orar. Cuando no quiero orar. Cuando tengo que forzarme a orar porque no tengo el deseo, porque las circunstancias no me lo permiten, tengo que obligarme a orar. Disciplina. Estudiar la Biblia. Obligarme yo, disciplinarme al punto de decir, voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Porque es más fácil, por ejemplo, digo, bueno, si es mejor levantarme a las 8 o a las 9 de la mañana y dormir en la mañana. No, levántate a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. No, que no tengo tiempo de estudiar la lección, no tengo tiempo de prepararme antes de salir, porque entro al trabajo a las 7. Levántate a las 4. Acuéstate. No, que llego a la casa a las 7. Bueno, acuéstate un poco, come, dedícale un tiempo a tus hijos y a tu esposa y descansa y levántate temprano a estudiar. O sea, es un tipo de autodisciplina que tiene que ver con la capacidad humana. ¿Ok? Porque a veces todo lo queremos dejarse, o todo queremos depositarlo en las manos de Dios, que Dios lo haga todo, ¿verdad? Y hay quien dice, no, pastor, porque hay un versículo que dice que Dios es quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y de repente tú te levantas en la mañana y estás te levantas de la cama y vas al baño a asearte. Ahí está el cepillo, la pasta dental y necesitas en ese momento que el Espíritu Santo baje sobre ti para que tomes el cepillo y te laves los dientes. ¿Quién hace eso? ¿Es Dios por ti? No, lo hacemos nosotros porque queremos hacerlo nosotros. Nos montamos en el auto hacia el trabajo porque el Espíritu Santo me tomó así en peso y me puso en el auto y me puso las manos en el timón y le dio así a la llave del carro para que arranque y el carro sale solo porque el Espíritu me está guiando. Tampoco. Somos nosotros quienes hacemos eso, humanamente. Ahora, si en los detalles de la vida seculares y rutinarios ejercemos voluntad y tomamos decisiones, ¿cómo se puede creer que en materia de redención y en materia de salvación, sabiendo que estamos en un escenario con desventajas existenciales a la hora de enfrentarnos al mal, cómo vamos a llegar a creer que no tenemos que ejercer la disciplina o el esfuerzo humano de nuestra parte para, junto con el poder de Dios, alcanzar la victoria? Llegar a creer eso no nos capacitaría para estar listos a la hora de enfrentar batallas. Porque ciertamente Dios ha prometido darnos fuerzas. Si estamos cansados, como ya leí, Dios ha prometido darle fuerzas al que no tiene ningunas, pero Dios también espera que nosotros hagamos nuestra parte. Y precisamente Pablo está presentándolo en esta perspectiva. Él dice que él se esfuerza. Él toma la decisión de depender de Dios. Él toma la decisión de servirle a Dios, pero él toma esa decisión y él decide entrenarse en esa disciplina para que el poder de Dios obre en su vida y conjuntamente con su entrega la victoria pueda ser alcanzada. No hay otra fórmula. Tiene que Dios obrar, porque nosotros no tenemos la capacidad, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte en entregarnos, en depender de Él, en disciplinarnos a la hora de ejercer las facultades espirituales necesarias para enfrentar al mal. Estamos frente de repente a una trailita donde dice tacos al pastor. ¿Verdad? Tacos al pastor. Ah, mira qué bonito, hasta es cristiano porque es pastor el taco. Y ahí está, ¿verdad? La trailita, ahí está muy bonito todo. Y en ese momento, cuando yo veo aquello y de repente tengo el apetito pues en su grado superlativo, haciéndome buscar algo para alimentarme, en ese momento, ¿quién es el que tiene que intervenir a la hora de decidir voy allí y tomo algo inmundo o no? ¿Quién tiene que decidirlo? Dios por mí en los cielos. Dios va a enviar un ángel para que se ponga frente a los tacos del pastor así con las manos abiertas, con una espada desenvainada. ¿Va a pasar eso? No va a pasar. La decisión está aquí. La decisión depende de ti. Por supuesto, pero ¿qué es que la tentación, que los tacos al pastor son demasiado tentadores para mí?
a lo mejor la tentación es tan grande y tu debilidad es precisamente la comida, y Satanás lo sabe, por ahí te va a atacar, y ciertamente quizás no tengas la fuerza tú para decir no puedo, y vas allí al mostrador, le dices al dependiente, por favor, quiero un taco al pastor, te lo comes y después pides perdón a Dios. Y Dios a veces es tan misericordioso que nos perdona eso, pero a veces convertimos la fórmula práctica de la vida cristiana en una tontería, al punto de creer que nosotros no tenemos que ejercer voluntad. Sí tenemos que ejercer voluntad. Y a veces, cuando nosotros nos levantamos en la mañana, se supone que deberíamos dedicarnos a Dios y entregarle las riendas de nuestra existencia, ¿verdad? Es decirle a Dios, mira, condúceme por tus caminos, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya, condúceme en tus caminos. Y ya desde la hora en punto en la cual uno se entrega a Dios, desde la mañana, se espera que uno ejerza esa disciplina de andar en los caminos de Dios. No es que ahora, viendo el asunto de los tacos al pastor, hay un puesto donde están vendiendo alimentos inmundos y ahora el Espíritu Santo te va a desviar por otro camino para que no te tropieces con ese lugar donde venden alimentos inmundos. No, incluso, como estamos leyendo en el relato o en la lección, Dios a veces permite ciertas circunstancias, como decía Daniel, para que nosotros ejerzamos, ¿qué cosa? La voluntad, la capacidad de rendirnos, esa determinación que surge del corazón humano, habiendo recibido el mayor de los regalos del cielo que se llama libre albedrío, y en ese mismo momento que yo ejerzo el libre albedrío es cuando Dios puede tomar acción para bendición, mi libre albedrío en contra de la voluntad de Dios, esa decisión la va a controlar Satanás para mi perdición. Y al final del día, como dicen los gringos, ¿verdad? La decisión la tomamos nosotros, no la va a tomar Dios por nosotros. ¿Ok? Es algo que tenemos que tener presente. Bien, antes de pasar a la lección del martes, si hay algún comentario sobre esto. Nada, ok, seguimos. Hay algo interesante en el libro de Génesis. Ya supuestamente leímos el capítulo 3, versículo 6. También supuestamente debimos haber leído la segunda carta, el segundo libro, mejor dicho, de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 4 y Gálatas 2, 11 y 12, ¿verdad? Ahora bien, si pueden notar, la lección del martes está abordando una problemática. Y es que habiendo hablado de decisiones hace unos segundos atrás, lo cierto es que el autor está remarcando que muchos seres humanos que han vivido en el tierra, y nos incluye a nosotros, pero sobre todo también incluye a los personajes bíblicos, han tomado decisiones basadas en ¿qué? En sentimientos y no en la palabra de Dios. ¿Cuáles son, antes de hablar de los personajes, quiero que pudiera ser, o cuáles pudieran ser en plural, las consecuencias de tomar decisiones basadas en sentimientos? ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias de tomar decisiones basadas en sentimientos y no en la palabra de Dios? Consecuencias. A ver, alguien que me grafique un ejemplo de una decisión basada en sentimiento y no en la palabra de Dios. Un ejemplo que me ponga. No me vuelvan a poner de taco al pastor porque ya se lo puse ya. A ver, un ejemplo de una decisión basada en sentimiento y no en la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo claro, ya que mientras van pensando. Ustedes no han presenciado algún tipo de llamado que se hace en los escenarios cristianos, ¿verdad? Donde un predicador pues hace un llamado y utilizando algunas técnicas de manipulación hace que las personas comiencen a llorar a gritos, ¿verdad? Y los hace derramar muchas lágrimas. Allí ponen una música que apela a los sentimientos y la gente pues derramando, prácticamente se deshidratan llorando, ¿verdad?
Y en ese momento que están allí llorando con los sentimientos a flor de piel, entonces el manipulador comienza a hacer un llamado, sabiendo que las personas están sensibles, y ese llamado a veces suena como el siguiente: los que hayan aceptado al Señor en este momento, que pasen al frente. Si hoy aceptas al Señor, levanta tus manos al cielo y di: Señor, yo te acepto. Y las personas llorando. No puedo negar de que a veces, cuando el Espíritu Santo toca el corazón, nos hace derramar lágrimas. No puedo negar que en algún momento crucial de nuestra vida, el Espíritu Santo, aprovechando nuestra vulnerabilidad, nos sensibilice ante nuestra realidad y nos haga sentir dolor por el pecado, y es más, lo hace. Yo sé que muchos de los acá, y me incluyo, en algún momento hemos llorado lágrimas que tienen que ver con el pecado. Pero a veces los sentimientos pueden nublar la capacidad de tomar decisiones inteligentes. Y cuando estamos en un escenario así, donde dominan los sentimientos, se nubla la capacidad de poder tomar decisiones correctas, porque nos estamos dejando llevar por sentimentalismo y no por lo que debiéramos llevarnos, que es la palabra de Dios. ¿Qué pasa con estas personas que toman esas decisiones abruptas, así en medio de un mar de lágrimas, en medio de una música sentimental y de una manipulación desde un predicador? Al final del día, cuando salen de la iglesia, no saben ni lo que hicieron. No saben ni lo que hicieron. Es el tipo de persona, en la mayoría, que abandonan la fe rápido. Es más, para ellos ya eso fue más que suficiente, y fue simplemente un escenario de emocionalismo, un escenario de manipulación psicológica, más nada que eso. Ahora, hay personajes en la Biblia, saliéndonos del escenario que acabo de mencionar, que han tomado decisiones basadas en sentimientos. Menciónenme algunos. Moisés, ¿qué pasó con Moisés? ¿Dónde estuvo el problema? A ver, el escenario de los sentimientos y la mala decisión. Moisés golpeó más de la cuenta la roca, ¿no? Pero el punto es de que se dejó llevar por la emoción. Estaba un poco cansado de ese pueblo que constantemente se levantaba en contra de Dios. Y hace ratito mencionaron otro, Sansón. La lección menciona a David, y podríamos seguir con un sinfín de personajes de la Biblia que... Moisés, Sansón, David. Disculpa, Daniel, ayúdame con esta parte. ¿Cuál creen ustedes, y especialmente Daniel que está hablando, que haya sido el sentimiento que dominó la mente de Moisés a la hora de hacer lo que hizo? El enojo. El enojo. Y el orgullo. ¿Cuál fue el sentimiento que creen ustedes, Daniel, que dominó el pensamiento de Sansón cuando hizo lo que hizo? El egoísmo. En el caso de David, a ver, ¿cuál fue la decisión que tomó David? Basada en sentimientos. Bueno, tomó muchas basadas en sentimientos, pero demasiadas. Pero ¿cuál fue una de ellas? A ver. Ya mencionaron aquí, escuché que alguien dijo sí, la codicia. La codicia. Bien, en ese escenario, Daniel, ya que vienes ayudándonos con esta parte, ¿cómo podemos buscar un equilibrio, por ejemplo, te pregunto, entre sentimientos? ¿Cómo podemos, mejor dicho, voy a clarificar la pregunta, cómo podemos poner el nivel de los sentimientos en el lugar correcto a la hora de tomar una decisión para que no esté por encima el sentimiento de nuestra capacidad inteligente? Es que ya veníamos hablando de eso, y todo se trata de lo que menciona el Espíritu de Profecía como la lucha más grande que tenemos, que es contra el yo. Entonces tenemos que someter nuestra voluntad y nuestro pensamiento, más bien desecharla, porque en cuestiones espirituales, en las cuestiones no solamente espirituales, sino todo aspecto de nuestra vida, el cristiano debe siempre someter su voluntad a la de Dios. Siempre lo he dicho yo, que delante de cualquier opinión que se me pida, mi opinión no tiene validez, es solamente lo que dice el Señor en su palabra. Qué bueno que llegaste hasta ese punto, porque miren, hay un refrán, no sé si lo han escuchado, que dice,
más o menos así, los sentimientos son traicioneros. ¿Lo han escuchado? Y sí, nos traicionan. Los sentimientos nos traicionan porque al final del día, cuando hemos tomado una decisión basada en sentimientos, llegamos a la conclusión de que fue una mala decisión. La decisión basada solamente en sentimientos no es una buena decisión. ¿Por qué? Porque no está basado en un consejo divino. Porque no está basada esa decisión en un principio bíblico. Porque no está basado en un principio moral. Toda decisión que se tome basada en sentimientos, en detrimento de lo que dice la palabra de Dios, en detrimento de los principios morales, en detrimento del consejo del Espíritu Santo, siempre será una mala decisión. Ahora, quiere decir que los sentimientos no tienen tenemos que evadir todo sentimiento a la hora de tomar una decisión. Imposible, porque somos seres humanos con sentimientos. Somos seres humanos que tenemos sentimientos, que sentimos. Y a la hora de tomar una decisión, por lo general, cuando estamos frente a una barrera existencial, nuestro corazón se agita. No sé si lo han sentido. Uno siente que a veces el corazón se le quiere salir por la garganta. El cuerpo comienza a drenar ciertas sustancias internas que tienen que ver con adrenalina y dopamina, que tienen que ver con el escenario que estás enfrentando a la hora de tomar una decisión. Empezamos a sudar. Y todo el cuerpo, en lo físico y en lo espiritual, reacciona ante una decisión drástica de la vida. Ciertamente somos seres que sentimos. Ahora, nuestras decisiones no pueden estar basadas en sentimientos exclusivamente. Los sentimientos están incorporados en las decisiones, pero nuestras decisiones, para que sean concretas y correctas y no nos arrepintamos el día de mañana de haberlas tomado, tienen que basarse en lo que Dios dice en su palabra. Tienen que basarse en los consejos de la palabra de Dios. Tienen que, de alguna manera, dejarse guiar por la voz del Espíritu Santo que constantemente está guiándonos ¿hacia dónde? Hacia la salvación, hacia nuestro Señor Jesucristo. Tomar cualquier decisión fuera de ahí, pecado, error. Sansón, vamos a ir a Sansón, terminamos esta parte con Sansón. El gran error de Sansón fue dejarse llevar por lo que agradó a sus ojos, ¿sí o no? Y al final perdió sus ojos. Se dejó llevar por lo que vieron sus ojos. Basó su decisión en lo que sus ojos codiciaron. Ya que hablaron de que fue la codicia en el caso de Sansón, que evidentemente fue así. La lascivia. Y por basarse en esa decisión humana, como hombre, ¿verdad? Un hombre que anhela a una mujer, que ve a una mujer y le gusta a una mujer, que se siente atraído hacia esa mujer. Si Sansón hubiese de alguna manera reflexionado, hubiera hecho un alto en su vida por algunos segundos para escuchar la voz del Espíritu Santo que le decía no lo hagas. Si Sansón hubiese recordado que Dios lo había llamado para ser un libertador de Israel y no para ser vencido por los enemigos, si Sansón hubiese reflexionado por unos segundos en los consejos de la palabra de Dios que le iban de alguna manera a impedir que él diera ese paso, quizás se hubiese frenado, pero avanzó, no le importó. Se dejó llevar por lo que sus sentimientos le dictaban y al final fue un desastre. Ahora bien, vamos a la lección de el miércoles. Compromiso radical. Aquí en esta lección tenemos algo interesante, ¿saben? Mateo 5:29 dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, ¿son palabras radicales, sí o no? ¿Qué creen ustedes que implique esas palabras o ese consejo de Jesús? ¿Qué implica eso? El Señor está diciendo, y hablamos de Sansón, y miren que lo usé al final para llegar acá, porque aquí está diciendo de que si tu ojo, ¿qué? Derecho. En el caso de Sansón, no fue el ojo derecho solamente el que lo hizo pecar, fueron los dos ojos, ¿sí o no? Fueron los dos ojos y perdió los dos. Ahora, aquí la Biblia como que nos está dando un salve. Bueno, si todavía te queda un ojo sano, amén, pero si tiene el ojo derecho, te está mirando para donde no tiene que mirar, y tú te convences de que tu ojo derecho es ocasión de caer, saca tu ojo
Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado ¿dónde? Al infierno. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con eso? ¿Que tenemos que hacer literalmente eso? Bueno, si hiciésemos eso literalmente, aquí ninguno de nosotros tuviese ojos. Ciertamente, ¿sí o no? No lo tuviésemos. Vamos a ser sinceros. Ya nos hubiésemos sacado los ojos y todavía hay otros versículos que dicen si tu pie, ¿no? Si tu mano. ¿Cómo estuviésemos acá? Mutilados completos, sin ojos, sin manos y sin pies. Todos, absolutamente todos. Porque nuestros ojos, los dos ojos, que todavía tenemos, en alguna ocasión se han desviado. Nuestras manos, en algunos momentos han hecho cosas que no tienen que hacer. Nuestros pies, en muchos momentos, han ido a lugares donde no tienen que ir. Nuestra vida entera, en ocasiones, ha estado ubicada en lugares donde nunca debiera haber estado. Y en ese momento, ¿cómo podemos interpretar el consejo del Señor Jesús? ¿Qué implica esa palabra? A ver. ¿Qué cuestión fundamental está implicado en el consejo de Mateo 5:29? Y el autor pregunta, ¿realmente se nos insta a mutilarnos en forma literal? No. Y si no es así, ¿qué implica? Sacrificio, abnegación, correcto. ¿Algo más que quieran añadir? A ver, yo voy a añadir algo más, pero quiero que alguien me lo diga. Sacrificio, abnegación está incluido. No se puede separar. Ya lo hemos remarcado. Radical. Oh, una palabra peligrosa. Una palabra peligrosa porque el radicalismo, por así decirlo, ser radicales, hoy hay una... desgraciadamente dentro de la religión hay radicales, personas radicales, ese tipo de personas que podemos llamar terroristas espirituales, ¿no? Y son el tipo de personas que utilizan la religión como un látigo, ¿verdad? Son las personas que utilizan la religión como un castigo, como un medio de dominar las conciencias, como un medio de controlarlo todo. Son el tipo de personas que en nombre de la religión son capaces de cometer los más crueles e impensables crímenes. Los radicales, las personas que de alguna manera llevan a la máxima expresión cosas que nunca debieran haberse llevado a ese nivel. Ahora bien, evidentemente el Señor Jesucristo nos está pidiendo, nos está aconsejando que seamos radicales. Pero, ¿radicales con qué o con quién? Nosotros no tenemos que ser radicales con los quienes. ¿Saben por qué no podemos ser radicales con los quienes? Porque nosotros somos, como recuerden lo que les estaba diciendo en el último sermón que estuve predicando por acá, lo que dijo el profesor Salim Japas. Evangelismo, él decía, evangelizar o la acción de evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar qué cosa, pan. O sea, tú y yo somos mendigos que le vamos a otros mendigos para decirle dónde hay pan. No, nadie puede asumir una prerrogativa de haber llegado a una posición espiritual superior a la de otra persona. No podemos ser radicales con los quienes, porque nadie puede decir yo soy un ejemplo para que tú me sigas, porque solamente hay uno que no ha pecado, solamente hay uno perfecto, solamente hay uno que es el ejemplo, se llama Jesucristo. Y yo soy simplemente alguien que Él sacó de las tinieblas. Y como Él me sacó de las tinieblas, yo no puedo mirar al que está en las tinieblas con desdén. Es más, tengo que mirarlo con misericordia, no con desdén, porque de allí me sacó Dios. Yo era eso. Ahora mi misión es rescatar juntamente con Cristo a quien vivió lo que yo viví. Esa es mi misión en la tierra como iglesia, como cristiano, si es que realmente lo soy. Y en ese sentido no podemos ser radicales con las personas, pero sí tenemos que ser radicales con el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es radical con el pecado, mis queridos. ¿Sí o no? ¿Es radical Dios con el pecado o es tolerante Dios con el pecado? A ver, sean más sinceros. ¿Es radical o tolerante con el pecado? Radical. Con el pecador, misericordioso en extremo, ¿sí o no? Pero con el pecado, radical. Y cuando uno tiene que tomar una decisión radical en la vida, ¿qué implica la palabra radical? A ver. Cortar el problema ¿de qué?
de raíz. Póngame un ejemplo de una decisión radical frente a alguna situación de la vida que atente contra nuestra vida espiritual o contra nuestra salvación. A ver, alguien que me ponga un ejemplo, Daniel. El trabajo. Ajá. Si en el trabajo están exigiendo que trabajemos en horas sagradas, eso no puede ser algo negociable ni en lo más mínimo. Tenemos que ser radicales y presentar nuestros principios y el por qué no lo vamos a hacer. Ahí tenemos que ser radicales. No podemos dar la más mínima oportunidad de que siquiera se sospeche que podríamos negociar eso. Hay situaciones no, hay cuestiones que tienen que ver con nuestra salvación o nuestra perdición que no son negociables. Es ahí donde tenemos que ser radicales. En lo que atenta contra nuestra perdición, contra nuestra salvación, mejor dicho, es allí donde tenemos que ser radicales. Cuando el diablo viene a tentarnos, el diablo vino a tentar a Jesús. Di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús respondió con así dice Jehová, no solamente de pan vivirá el hombre. Luego llevó al Señor Jesús a la cumbre de del pináculo del templo y de allí le dijo, lánzate porque escrito está, a sus ángeles mandará para que no tropieces. Y luego también le dijo, póstrate ante mí para darte todos los reinos de la tierra. Y el Señor responde, como escrito está, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Decisiones radicales y cortantes, como dice Herminio. Ante las tentaciones que nos presenta Satanás, tenemos que decir un no de tamaño superlativo, y eso es ser radical. Porque si no, caemos en lo que normalmente entendemos como coquetear o jugar con el pecado, ¿no? Es como, ¿no han visto lo que hace el gato con un ratón? ¿No lo han visto? ¿Han visto cuando un gato quiere matar a un ratón? No lo mata, por ejemplo, como un león o un tigre, un felino de ese tamaño, pues ellos atacan y van generalmente a la parte de aquí del cuello y ahogan a la víctima y luego se lo comen, ¿verdad? Pero el gato no hace eso. El gato comienza a jugar con el ratón, ¿verdad? Para aquí, para acá, y lo lanza para allá, el ratón va para acá, él lo impide que pase. Es un juego raro, ¿no? Macabro, del gato intentando finalmente matar el ratón, y al final del día lo mata. Bueno, nosotros no podemos hacer lo mismo que hace el gato con el pecado, ¿sabes? Porque con diferencia a lo que ocurre entre el gato y el ratón, el gato mata al ratón cuando se pone a jugar con el ratón, ¿sí o no? Pero cuando tú y yo jugamos con el pecado, el ratón nos mata a nosotros. Así es. Y en ese sentido nosotros tendríamos que llegar a la conclusión de que tenemos que ser radicales contra el mal, contra el pecado, no contra los pecados. Y vamos a terminar la lección pues remarcando lo que el jueves nos está presentando. Y aquí el personaje que sale a colación es ¿quién? ¿Quién? Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Atravesó por un crisol Jacob? Sí, muchos crisoles los enfrentó por sus malas decisiones. Es más, yo creo que la mayoría de los crisoles que enfrentó, que pusieron en riesgo su vida y la de su familia, fue por sus malas decisiones. En medio del crisol, del dolor, sucedió algo con Jacob. Dice que Dios se revela ante él, ¿verdad? Hay una batalla entre Dios y él. Dios es capaz de dislocar la cadera de Jacob, y en medio del dolor y en medio de esa batalla entre Dios y Jacob, finalmente Jacob obtiene la victoria. Pero lo interesante de esto es que noten cómo Dios entabla una batalla, disloca la cadera de Jacob y utiliza todo eso para que Jacob alcanzara la victoria, ¿sí o no? Miren, mis queridos, ese ataque de Dios
contra Jacob fue un ataque a muerte. Fue la misma actitud del ángel de Jehová cuando se paró frente ¿a quién? Y ese ataque era muerte. Porque Dios es radical contra el pecado. Dios no quería que Jacob se perdiera. Pero a veces, en su misericordia, Dios determina que tengamos que atravesar por situaciones dolorosas, porque Él sabe que a menos que enfrentemos esas situaciones dolorosas, a menos que lo hagamos, nunca estaríamos abiertos para que Él nos ayude en esta batalla. Dios tocó a Jacob, Dios hizo que Jacob se sintiera vulnerable y en medio de su vulnerabilidad es cuando Jacob se aferra a Dios y le dice, no te soltaré hasta que no me bendigas. Yo no sé qué tipo de batallas estás enfrentando. No sé qué tipo de batallas estás enfrentando. Solamente sé que en medio de esa batalla, en medio de esa ecuación, en medio de esa circunstancia que estás viviendo, Dios está. Y Dios espera que tú te aferres a Él para que obtengas la victoria. ¿Es el momento de aferrarse? ¿Es el momento de reconocer que Dios es el que tiene las fuerzas? ¿Es el momento de rendirse? Y es el momento de hacer nuestra parte en lo que tiene que ver con aferrarse a quien único tiene la capacidad para darnos la victoria total y final. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración. Si por favor se ponen de pie y van al himnario en el número 119. Es su trono, mi Jesús, a morir aquí pagó y clavado en la cruz mis pecados él pagó. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Bien me quiere el Salvador, que sufrió por mi maldad. Te bendigo, mi Señor, reconozco tu bondad. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Guarda fiel mi corazón, tú que velas sobre mí, y con toda devoción haz que viva yo por ti. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Vamos a orar para terminar esta parte. Dios, queremos agradecerte, Señor, por el ministerio del Espíritu Santo. Porque continuamente insiste en nuestra salvación. Porque continuamente viene a nuestras vidas para hacer la obra que, a menos que Él intervenga, nunca podríamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Padre Santo, te pedimos en este momento la capacidad para tomar decisiones basadas
en la dirección y conducción de tu Santo Espíritu. Queremos pedirte perdón por cada decisión mal tomada, Señor. Queremos pedirte perdón por si en algún momento de nuestra vida hemos basado nuestras decisiones en sentimientos y no en tus consejos. Padre Santo, suplicamos que en este momento tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos habilite de tal manera que independientemente de cuál sea la situación que estemos enfrentando, podamos reconocer que tú eres el Dios vencedor y el único capaz de darnos la victoria. Padre Santo, te invitamos también a que tomes el control de nuestras vidas. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer con tal de que nosotros en esta hora levantemos nuestros ojos a ti y nos aferremos a ti y determinemos encontrar en ti la fuerza para vencer en esta pelea, en esta batalla en la cual está en juego nuestra salvación. Bendice a tus hijos en esta hora y permite que podamos entender que tu presencia siempre estará con nosotros. Danos tu Espíritu Santo y permite que en el resto de la programación tu presencia esté con nosotros. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.